Hola a todos, hoy voy a preparar una receta muy sencilla y que da un resultado estupendo. Una tarta de capas, sin gluten y sin horno. Sí, sin horno. Y es que el bizcocho de esta tarta se prepara en una sartén, con lo que puedes prepararla cada vez que tengas antojo de algo realmente rico, pero no tengas ganas de encender el horno o de invertir mucho tiempo. Vas a ver que los ingredientes empleados para preparar el bizcocho son de lo más comunes y seguramente ya los tengas en tu despensa. El bizcocho en sí se puede preparar sin lácteos y no lleva demasiado azúcar. Yo te voy a contar cómo he rellenado la tarta, pero por supuesto puedes adaptarla a tu gusto. Vas a ver qué rica que queda. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar esta tarta sin gluten y sin horno. Comienza separando las claras de las yemas de los huevos y colocándolas por separado en recipientes en que puedas batirlas. Añade la leche o bebida vegetal al recipiente donde tienes las yemas y remueve con unas varillas hasta que se mezclen bien. Lo siguiente que debes hacer es mezclar la harina de arroz con el almidón de maíz y remover para que se integren. Ahora añade ambos a la mezcla de yemas y leche o bebida vegetal y remueve hasta que tengas una crema homogénea y sin grumos. A continuación debes montar las claras. Añade el azúcar, que como ves es poco más de una cucharada para todo el bizcocho. Y monta a punto de nieve. En el momento que las claras estén firmes y conserven la forma, añádelas a la mezcla anterior. Comienza con una cucharada y remueve bien para hacer la mezcla anterior más fluida, que como has visto era bastante espesa. Y cuando se hayan integrado, continúa añadiendo el resto de las claras poco a poco y mezclando con movimientos envolventes para no bajarlas demasiado. Tal como has visto, esta masa no lleva polvo de hornear, es decir, queda esponjosa gracias al aire que introducimos al montar las claras. Si ves que después de incorporar las claras la masa queda demasiado líquida, que es algo que os ha pasado a algunos al preparar mis bizcochos de soletillas sin gluten, te dejo la receta aquí arriba, significa que o bien has mezclado más de la cuenta o que no habías montado suficientemente las claras. Cuando tengas la masa lista, comienza a calentar una sartén de fondo grueso a fuego bajo. Mi cocina tiene 9 posiciones y yo voy a calentar en la 4, pero justo antes de añadir la primera tanda de masa, voy a bajar a la posición 3. Engrasa la sartén, pero preferiblemente solo la parte en la que vas a extender la masa, para evitar que el resto del aceite se queme. Y añade varias cucharadas de masa. Yo voy a preparar 3 discos y necesito aproximadamente 4 cucharadas para cada uno. Si lo prefieres, puedes hacer discos más pequeños y hacer después tartas individuales. Da una forma redondita, pero no extiendas demasiado para que no quede el disco demasiado fino. Y tampoco lo hagas demasiado amplio para que no tengas después problemas al volverlo. Piensa que de estas cantidades sale una tarta pequeñita. Pon una tapa y cocina 4 o 5 minutos a fuego bajo. Yo estoy empleando la posición 3 de las 9 que tiene mi cocina. Transcurre ese tiempo, comprueba que el disco se despega y si es necesario, cocina un poquito más. Cuando puedas despegar el disco sin que se rompa, da la vuelta con cuidado. Yo inclino un poco la sartén para no dejar caer el disco muy bruscamente. No pasa nada si cae descentrado, no lo muevas para que no se baje. Pon la tapa y cocina otros 4 o 5 minutos. Cuando se vea doradito por abajo, retira a un plato y continúa haciendo lo mismo con el resto de los discos. Engrasa de nuevo la sartén y si te pasas, retira el exceso con papel absorbente. Y haz el resto exactamente igual. Mira qué maravilla, qué esponjoso que queda. Aunque te aviso, bajarán, es normal. Si te es posible, en el momento en que los tengas listos, déjalos enfriar sobre una rejilla, para evitar que condense la humedad por abajo y se reblandezcan. En el momento en que estén fríos, puedes rellenar como más te guste. Yo voy a rellenar con mermelada de frambuesa y con queso fresco tipo Petit Suisse. Coloco una capa y unto generosamente de queso fresco. Yo lo estoy empleando sin azúcar porque me basta con el dulce de la mermelada,
pero por supuesto puedes añadir algún endulzante si lo prefieres. A continuación, extiendo mermelada en la cara inferior de otro de los discos, llegando lo mejor posible a los bordes. Coloca esta capa sobre la anterior y repite lo mismo hasta apilar las 3 capas. Para decorar, voy a extender un poco más de queso en la superficie y le voy a hacer unos pegotitos, que queda muy bien. Y para terminar, voy a añadir unos frutos rojos. Yo los compro congelados y así los tengo siempre a mano. Aunque por supuesto, si los tienes frescos, mejor que mejor. Mira qué buen aspecto tiene esta tarta. Y no solo eso, como has visto, se tarda un momento en prepararla. Pero espera, salvo que no puedas esperar para probarla, te recomiendo que la guardes al menos 3 horas en frío. El bizcocho absorberá el líquido del relleno, con lo que estará más jugoso, y además se asentará, con lo que la tarta no se desmoronará al intentar cortarla. Bueno, pues mi tarta ya ha reposado 3 horas y ya solo falta cortarla para ver cómo ha quedado por dentro. Fíjate qué maravilla este bizcocho, ¿quién diría que está preparado en una sartén? Y vas a ver qué esponjoso que queda. No me queda más remedio que apretar un poquito con la mano para que se vea bien. Mira qué cosa más rica, qué esponjoso, madre mía. Es de verdad un bizcocho jugosísimo, está buenísimo. Yo me voy a comer el trozo que me he cortado y seguramente un par más. Y espero que os animéis todos a preparar una tarta igual en casa. Un saludo a todos.